Hola, ¿cómo están? Estoy acá en Plaza Cataluña, en la ciudad de Barcelona. Es uno de los centros neurálgicos más importantes de la ciudad, donde pasan miles de turistas todos los días. Y vamos a aprovechar este súper espacio para hacer un poco de promo del disco que se viene ahora, esta Armonía, que el lanzamiento va a ser el 16 de mayo. Acompáñenme. Ansiedad después de 5 años de trabajo. Realmente fue un trabajo muy extendido, de mucho tiempo, y estoy bastante contento por lo que está dando. Ya realmente, ya cuando se empezó a hacer la previa del lanzamiento, con los primeros adelantos, tuve muy buena recepción y a la gente le encantó. Entonces, como estoy muy entusiasmado para que escuchen el trabajo final. India, porque es el que más me costó, rescatar el arreglo de Sila Godoy, que fue una sorpresa, y poder hacerlo fue un sueño realmente. Desde chico siempre me gustó mucho esa versión, y poder concretarlo y tenerlo en mis manos. Y de mis arreglos, creo que el que está a mí, el que más me llena siempre es Niemitil, también por el valor simbólico que tiene en cuanto al mensaje del poema, ¿verdad? Como guitarrísticamente trabajado, el que mejor está logrado desde mi punto de vista. Uno nunca espera que gente que nunca escuchó nada similar y que sean de culturas tan distintas puedan vibrar de una manera similar con la música. También habla de la universalidad del lenguaje musical de lo nuestro, ¿verdad? A veces uno piensa que la música clásica nomás es la música que puede gustarle a todos, pero también nuestra música tiene ese lenguaje universal que conmueve a no importa nacionalidades, culturas, épocas, generaciones. A través de la guitarra poder llevar nuestra música me parece algo muy lindo y muy loable. Maduré como artista y empezó a crecer esta idea de llevarlo a la guitarra. Lo estoy disfrutando muchísimo y creo que también estoy aportando mi granito de arena en lo que es la difusión de nuestra cultura, ¿no? Reconocimiento de un legado artístico, y también reconocimiento de un país. Y la gente, cuando conoce más sobre nuestra cultura paraguaya, la gente de otros países, digo, como que se interesan, preguntan, investigan. Este trabajo hay que seguir haciendo, no solo yo, sino todos los artistas y la gente que hace cosas buenas en nuestro país. Yo siento siempre conexión con la tierra, ¿no? Sobre todo para los paraguayos que viven fuera, esa cosa de estar en casa. Me pasó muchas veces en los conciertos donde presenté los arreglos, que venían muchos paraguayos que viven en el exterior hace muchos años y escuchan estas obras, y es como que parece que están de vuelta en su casa, con su familia, con sus amigos, con su mamá, su papá. Entonces, crear ese momento mágico para mí es muy gratificante como artista, poder generar eso en la gente.